Saludos. Continuamos con la serie 7 hábitos en tiempo de prueba. En esta segunda parte estaremos viendo cómo lograr estos hábitos. Recuerdo haber visto a un exitoso vendedor. Lo estaban entrevistando en la televisión nacional tiempos atrás. Y él con tanta espontaneidad, naturalidad, dijo dónde radicaba el secreto de su éxito. La periodista lo interrumpió y le dijo, pero usted no tiene temor de que las personas pudieran copiar la clave de su éxito. Y él le respondió de manera muy sencilla, no tengo ningún temor. Porque el problema no es el que yo revele la clave de mi éxito, sino el hecho de que las personas tengan la fuerza interior o la voluntad para poner en práctica esa clave. Y creo que de eso se trata. Los hábitos ciertamente están entretejidos. Alguien identificó a los hábitos como fibras, ¿no? Que se entrelazan. Y es verdad, porque un hábito bueno nos puede llevar a otro hábito bueno. De igual forma, un hábito malo puede llevar a otro hábito malo. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, algo que podría parecer insignificante. El conversar. Y el escuchar conversaciones. Rockefeller, el multimillonario. Ahora no vamos a hablar de su ética. Ahora no vamos a hablar de su moral. Ahora vamos a hablar del origen de su fortuna. Se cuenta que él comenzó a escuchar conversaciones buenas en lo relacionado con el mundo del éxito y específicamente del éxito en los negocios. Ahí estaba lustrando zapatos y conversaba con una persona de éxito y descubrió que en un restaurante precisamente se reunían los millonarios. Y él dijo, yo voy ahí. Y se sentaba a tomar un café solamente. Y se dieron cuenta, pero lo dejaron porque él estaba consumiendo. En ese lugar, él escuchaba todas las conversaciones inteligentes en el mundo de los negocios. Y también se orientaba con relación a las reuniones de negocio en los lugares que iban a ser hechas. Es decir, que si se quiere ser exitoso, pues debe de escucharse a los exitosos. Si usted quiere tener fortaleza espiritual, debe de acercarse a los espirituales. Si usted quiere ser un rico vano, usted se mete a la política vana, no a la política en su sentido filosófico y esencial, sino en la política que lucra y se junta con los políticos que se lucran. Usted se junta con sabios y usted va a ser sabio. Usted se junta con personas que tienen hábitos corrompidos en cuanto al lenguaje, así también va a ser. Eso lo entendí yo desde muy joven. Bendigo a Dios por ese hábito que adquirí a muy temprana edad. En principio estaba en movimiento místico. Y bendito sea el Señor. Fue un tiempo maravilloso, una experiencia tremenda. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, me permitió encontrarme con una persona sabia. Y esa persona me ayudó mucho. Yo tenía un programa de radio, siendo muy joven, 17 años.
la emisora que más escuchaba y probablemente uno de los programas también con mayor audiencia. Y esa persona yo la escuché en otro programa de un amigo. Él transmitía su programa a las 7 y yo a las 4 de la tarde. Y cuando lo escuché le dije, yo quiero verlo a él, yo quiero invitarlo al programa. Y en efecto, fue al programa, pero de manera providencial, porque lo encontré en otro contexto y Dios me permitió ayudarlo a él en algo. Y de esa invitación nació una amistad. Y entonces, para ese tiempo, él estaba exponiéndose a sanas predicaciones. Y me invitó a su casa, un arquitecto o ingeniero. Y cuando íbamos a su casa, él colocaba esos casetes. Y yo escuchaba esos casetes. Y yo decía en mi contexto místico, wow, cuánta sabiduría, pero le hace falta el Espíritu Santo. Porque en mi contexto, una persona que tenía el Espíritu Santo era una persona que de repente entraba en una especie de éxtasis y hablaba en otros idiomas. Él me llevó a conocer a esas personas. Quedé impresionado. Me introdujo en el mundo de la literatura y de la observación. Tremendo. Después conocí a otro amigo, un experto economista, famoso en la televisión, pero un experto en la consejería. Por medio de él conocí a mi esposa, pero también me introdujo en el mundo de la perspicacia. Fui a un colegio pastoral de hombres sabios, de hombres inteligentes, y me llevaron al mundo de la sabiduría y de la intelectualidad cristiana. Estaba maravillado. Es decir, comencé a sentir hambre del conocimiento. Me habitué a la lectura y a la lectura densa, a la lectura de buenos hombres. La gloria sea para Dios. Comencé a ir a conferencias y a juntarme con hombres preparados y equipados. Es decir, que logré lo que quería. ¿Y qué era lo que quería? La sabiduría. El sábado pasado tuve una experiencia bonita, muy linda, gratificante, con mi hijo Israel. Él estaba dando una charla. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en negocio y trabaja para una empresa internacional. Y se le invitó a dar una charla acerca de finanzas y del éxito. Y la joven le preguntó acerca del éxito. Y me encantó su definición de éxito. Éxito está relacionado con lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Y de eso se trata. Los hábitos también están íntimamente ligados a lo que queremos. ¿Qué usted quiere? ¿Ser un millonario vano o ser un hombre de Dios? No hay problema en que usted quiera prosperar. Ese deseo es legítimo, siempre y cuando su prosperidad le dé gloria al Señor. Él hará prosperar tus caminos, dice la Biblia. Y dice el Salmo número 1, y en todo lo que hace encuentra prosperidad, porque medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y entonces dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Eso toma tiempo. Se tiene que cultivar el don de la paciencia o el hábito de la paciencia, un don y un hábito, ambas cosas. Sí. Entonces los hábitos son como hebras, ¿no? Se van fortaleciendo unos a otros. Dijo el pensador de Grecia que la excelencia no es un capricho. La excelencia es un hábito. En otras palabras, somos lo que hacemos. Somos excelentes día a día. Procuramos la excelencia. Cosas pequeñas. Nos autorrespetamos.
Eso es importante. El autorrespeto cuando nadie te ve, cuando tú estás solo, tiene hábitos de pensamientos correctos y sanos. Por eso se habla del éxito individual. Primero, el éxito personal. Los grandes hombres de Dios oraban así: Señor, Señor, se ponían en un mosaico, que comience el avivamiento dentro de este mosaico, o dentro de esta losa, ¿no? O de cerámica, como se pueda entender hoy en día, o de este círculo. Primero allí, el éxito individual. Ahora, ¿cómo lograr esto? Quiero llevarte a las Escrituras. Realmente debo ser honesto. Lo que me mueve y lo que me ha movido a esta serie es la iglesia que pastoreo, Iglesia Bíblica de la Gracia. Antes de preparar esta exposición, tuve la siguiente reflexión: ¿qué necesita mi iglesia? ¿Qué necesita la iglesia que pastoreo? Que digo mi iglesia porque los miembros también dicen es mi iglesia. Y así es nuestra iglesia. En tiempos de pandemia, ¿qué necesitan los miembros de mi iglesia? Hábitos. Hábitos buenos, hábitos sanos. Hábitos de éxito interior. Hábitos para vencer el miedo. Hábitos para tener contentamiento. Hábitos para declarar palabras de fe. Hábitos de discernimiento, perspicacia. El hábito del gozo y del sentido del buen humor. El hábito de la prudencia. Porque el hombre prudente se maneja con sabiduría. Ahora, ¿cómo lograr estos hábitos? Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Cómo lograr estos hábitos? Tienes tu Biblia. Y usted, amigo, que está viendo en cualquier lugar del mundo. Y usted, bueno, que es nuestro invitado, ¿verdad? Es nuestro invitado. Esperamos que no sea nuestra visita, sino nuestro invitado. Que usted se quede con nosotros siempre, siempre será nuestro invitado. Efesios capítulo 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y luego va a entrar en los hábitos particulares. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ahora dice: el que hurtaba, el que tenía el hábito de robar, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, y así continúa, ¿verdad? El hábito de hablar palabras edificantes, es decir, cambiar las palabras corrompidas por palabras edificantes. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lograr esto? Ya se dijo en una exposición pasada que el arranque no es tan sencillo ni es tan fácil. Pero ahí le voy. Creo que antes del despegue debe de haber algo más. ¿Y qué es esto? Querer. Querer. Qué lindo es que Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: Dios es quien produce en vosotros tanto el querer. Es decir, que antes del hacer está el querer. Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Pero primero se quiere, querer. Spurgeon habló mucho de esto. Habló del hombre sin aspiraciones y habló del hombre con aspiraciones. Y usó otra expresión. Dijo: el hombre que no tiene deseos. El hombre que no tiene deseos está muerto. El hombre que no tiene aspiraciones vive, pero no vive. Entonces hay que querer. Se debe tener hambre de querer. Eso es lo primero, querer. Ahora, lo importante es querer lo correcto, querer lo bueno, querer lo noble, querer lo decente, querer lo que a Dios le agrada. Pero alguien dirá: ¿y si yo he vivido sin querer?
Y si lo que he querido y me he habituado en eso que he querido, es decir, que he deseado, no es conforme a Dios, ¿qué hago ahora? Ahí entra precisamente el obrar del Espíritu Santo. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, sí, trabajaba día a día y pidió su herencia. Eso no se hace. La herencia, eso está prohibido, no se entrega en vida. Se entrega cuando fallece. Eso es la herencia. Dame lo mío ahora. Ningún hijo debería decir eso jamás. Dame lo mío ahora. Parece que fue motivado por el querer del mundo. No más que parece. Así fue. Por el querer del mundo. Él vio lo del mundo, se llenó de lujuria, se llenó de toda obra perversa, de vanidad, y tuvo un querer, pero un querer malo. Y se metió en el mundo de lo malo, en el mundo de las tinieblas. Y disolvió sus bienes y cayó en una extrema pobreza. Y ahí estaba criando puercos, cerdos, y hasta comiendo esas comidas hediondas. Hasta que volviendo en sí, dice Lucas, hasta que volviendo en sí, esa es la narrativa del hijo pródigo, hasta que volviendo en sí, ahí entramos. Un hábito correcto de querer. Dijo, pero en la casa de mi padre los jornaleros están en una posición mejor que yo. Los trabajadores, esto haré. Oiga bien, entonces el querer crea un proyecto. Entonces encontramos que el hijo pródigo allí, en medio de la hediondez de aquel lugar, no tenía una hoja como tengo yo hojas. Por ejemplo, yo no proyecto ni me planifico sin hojas. Es muy difícil. Procuro el hábito de hacerlo en el teclado, pero a mí me gusta más con el lapicero. Entonces yo como que siento más con el lapicero. Pero si usted no tiene un tablero o una tablet, si no tiene, ¿verdad?, un aparato sofisticado, si no tiene hoja, no tiene lapicero, no tenía nada de eso el hijo pródigo, pero tuvo primero el querer y allí planificó. Esto haré. Iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese fue su proyecto, pero él quiso, volviendo en sí. ¿Y usted está dispuesto a volver en sí, a cambiar esos hábitos? Ay, es que yo estoy muy bien, sí, pero usted sabe lo que le espera, porque súbitamente vendrá su ruina. Hay personas que han estado muy bien, comiendo muy bien, vistiendo muy bien, andando en lugares muy bien, pero saben que todo eso es infundado. Vas a esperar un desplome para volver en sí. Me apena ver que en tiempos de pandemia hay gente que no ha cambiado sus hábitos. Gente deshonesta, que habla mentira, que no honra a Dios, que no le teme a Dios. Si una cosa procuro aquí en mi hogar es que todos temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová se evidencia con la honra a Jehová. Congregarme para mí es algo grande. Reunirme. Yo recuerdo cuando era muy joven que me distancié. Una rebeldía de esa juvenil. Pero el Espíritu Santo en mí. Pero entristecí al Espíritu. Y recuerdo que dejé de asistir varios domingos. Pero no estaba tranquilo en mi casa. Porque al mundo no podía ir. Cosas perversas no podía ver. Comencé a frecuentar otras iglesias, pero ¿qué va? El Espíritu Santo me atrapó un día y me puso a llorar un día completo llorando, hasta que volví a mi comunidad y pedí perdón. Si el pastor mío para ese tiempo recuerda ese momento, sabe que estoy hablando la verdad. Y le dije, deme una oportunidad en el púlpito. ¿Y qué más pude hacer sino pedir perdón? Ya lo que quería hablar de ahí en adelante era de Primera de Juan. El amor. La falta de temor a Dios.
que se evidencia en la falta de honra. Cuando ponemos otra cosa en primer lugar que Dios. Sí, yo pongo a Dios en primer lugar. Dios tiene sus íconos. Y uno de sus íconos son sus amados, su iglesia, su pueblo. Por eso Él ha dejado la localidad, es decir, las iglesias locales. Eso es importante. Cambiar de trabajo. Hay un trabajo que te está haciendo daño. Cambiar de estudio. Puede ser que eso que está estudiando no sea de edificación. Cambiar hasta de comunidad, en el sentido del lugar geográfico donde vives. Pero no quiere despegarte. No te alejes de Betel, nunca te alejes de Betel. Nunca te alejes. Recuerdo a mi hijo, y perdónenme que es la segunda vez que hablo de mi hijo, pero yo soy un papá gallina, es decir, un papá que le gusta tener sus hijos cerquita. Sí, para mí no es una alegría que un hijo mío me diga, papi, me voy a hacer una maestría a España, o me voy de viaje. Eso no me produce mucha alegría, ¿no? A mí me gusta verlo todos los domingos, todos los días. Me gusta ver a mis nietos, aunque sea por los medios que podamos verlos, o tenerlos, o saber que están aquí, o saber que están cerca. Nosotros vivimos en una comunidad y recuerdo que él tenía la posibilidad, hasta la tentación, de mudarse a un lugar más distante de la casa paterna y de su iglesia. Le dije, mi hijo, piénsalo. Y le dije a su esposa también, piénsenlo. Oh, qué bonito cuando un hijo honra a un padre y precisamente pudo adquirir su casa, su apartamento, cerca de su padre, no tan cerca, no tan lejos, y de su iglesia, y de sus hermanos, más cerquita de los amados de Dios. No te alejes de Betel, nunca te alejes de Betel, nunca te alejes de Betel. No importa, pastor, nunca te alejes de Betel. Los hábitos. Entonces llega un momento en que tú tienes que emerger, que levantarte. No va a ser fácil, hay una presión, pero hay que emerger. Siempre narro la historia de aquella madre que en un momento determinado volvió en sí, dijo, venga para acá. Una decisión dramática en su vida. Son decisiones que están en la Biblia. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No te dice, ve al del especialista, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual vale más, tu relación con Dios vale más que cualquier éxito que pudieras tener aquí. Entonces, ¿cuál es el primer punto que necesitamos? Querer. Eso es lo primero, querer. Porque al hacer le antecede el querer. En segundo lugar, sabiendo que Dios es quien produce el querer, orar. Ya hablamos de la oración como un hábito, pero también como un medio. Orar primero en tu corazón. Tienes que orar en tu corazón. Tienes que aprender el arte de orar en el corazón, en tus pensamientos. Y lógico, claro, también expresar tus oraciones y alabar y vindicar el nombre del Trino Dios. Orar. Tercer lugar, organizar tus pensamientos. Y lo que hizo el hijo pródigo, proyectar. Tiene que haber una proyección. Esto le llamamos enunciado de misión. Tienes que tener tu enunciado de misión. No pueden haber hábitos si no tienen enunciado de misión. Una vez que tú sabes lo que quieres, ya yo sé lo que quiero, entonces tienes que lograr los hábitos. Mi familia, mis hijos. Todo padre sabe que no es fácil el hábito de levantarse temprano, de crear ese hábito. Bendito sea el nombre de Dios. Yo estoy feliz. Yo soy un padre feliz, completo y satisfecho, honrado por Dios. La gloria sea toda para Él. Cuánta brega, decimos brega aquí, ¿no? Levantar a estos muchachos para ir al colegio.
para ir y hacer sus quehaceres. Pero qué bonito cuando ya ellos tienen su proyecto de vida. Tengo uno que se levanta solito, porque tiene su proyecto de vida, tiene su negocio, valora el dinero. Tengo otra, mi hija, la única que tengo. Esa trabaja para una empresa internacional. Y esto es bonito, a las 5 de la mañana está levantada. Nos encontramos todos los días, de 5 a 6, ahí, yo en el sillón, y ella levantándose a preparar el café. ¿Usted cree que es fácil? Pero ella tiene su perspectiva ya, su visión, su enunciado de misión. Y me doy cuenta que los otros dos, que ya están casados, se levantan temprano. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? O porque yo mando un mensajito por WhatsApp y me responden. Digo, pero están levantados a esta hora. ¿Y por qué? Esto, porque tienen su proyecto de vida. Cuando se tiene un proyecto de vida o un enunciado de misión, todo es más fácil. ¿Por qué usted llega tarde a la iglesia? Porque no tiene un enunciado de misión serio y sincero. ¿Por qué usted llega tarde a los lugares? Porque no tiene un enunciado de misión. Usted puede tener un querer. Usted puede hasta orar. Pero si no tiene un enunciado de misión, donde usted juró, es decir, es un pacto porque el enunciado de misión se convierte en una constitución. Entonces usted va a fallar en las cosas pequeñas y claro, en las cosas grandes. Usted no puede lograr cosas grandes si no logra cosas pequeñas. Bueno, debemos seguir hablando de este tema tan importante de los hábitos, pero por ahora creo que es suficiente, ¿verdad? Que es suficiente el saber cómo, es decir, cómo lograr estos hábitos, porque ya hemos hablado del hábito de la fe, ya hemos hablado del hábito del contentamiento, ya hemos hablado del hábito de la prudencia, ya hemos hablado del hábito del gozo, ya hemos hablado del hábito de la disciplina, ya hemos hablado del hábito de la perspicacia y ya hemos hablado del hábito importantísimo de la oración. Pero permítame concluir subrayando uno de los hábitos aquí ya expuesto, el hábito de la perspicacia. En este hábito de la perspicacia hay un proceso, y yo quiero enumerarlo así, a vuelo de pájaro. Número 1, la saturación. Es lo que usted está haciendo ahora. Usted se pudiera estar saturando de informaciones diversas, a veces sin sentido, pero es una saturación intencionada. 2, la incubación. Es la etapa de reflexión, pensando y meditando sobre lo que se ha aprendido durante la investigación. 3, insight, la iluminación. ¿Qué es esto? Bueno, trata en el hecho, como alguien dijo, de poner toda su atención o concentración en la saturación y la incubación. Entonces de ahí viene la iluminación. Pero alguien añadió un punto más, que es la verificación. Esto guarda mucha relación con lo que aprendimos en el texto sagrado. Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Pero Pablo ha venido saturando la mente de estas personas con cosas tan excersas como la doctrina de la predestinación y luego entrar a aspectos prácticos y maravillosos para luego caer en este punto, despojados del viejo hombre. Pero dice, no se queden allí, vestidos del nuevo hombre. Y ese es el mensaje que quiero dejar en tu corazón en este tiempo de pandemia. ¿Cuál? Bueno, cambia. Quiera Dios que si Él permite que esto pase, y si no pasa, pues crecemos en este contexto. Pero cuando pase, tú puedas bendecir al Señor, decir, crecí, me rehabitué. Hoy estaba con uno de nuestros diáconos y contemplábamos el proyecto de fe, que es un proyecto precioso. Y estábamos en uno de los jardines y en estos días de pandemia, 5 meses, hemos estado construyendo constantemente y sembrando flores
y de todo, todo un poco, colocando losas de ladrillos rojas, preciosísimas. Y él estaba allí. Y él estaba solo, y cuando yo salgo y nos encontramos, yo le hablaba de esto y dice, precisamente, eso estaba reflexionando y estaba hablando con otro de los servidores de IBG acerca de esto. Sí, que si esto pasa, y esperamos que pase y va a pasar, se vean las flores que usted cultivó, las cosas que edificó, los bloques que colocó, para beneficio de muchos y para la gloria de Dios. Que la paz de Dios sea con usted. Pero permítame orar, ¿verdad? Para decir, y con toda su familia: Padre, gracias por este momento. Pedimos que tú produzcas el querer en todo lo que están viendo esta exposición, y que puedan haber hábitos gloriosos, bonitos, excelsos, y que podamos ser librados de toda cosa mala. Bendice a tu pueblo disperso y bendice a tu iglesia amada. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.